desear, patética, ¿no? La del secretario de Hacienda. A ver. Es una vergüenza que un secretario de Hacienda pues no conozca... No domine el tema, ¿verdad? No domine el tema, ¿no? Y esos temas que son realmente básicos, ¿no? Está que tiembla el hombre frente al micrófono. Porque a lo mejor lo están mandando a decir algo. El papanatas del secretario de Hacienda. Sí, te lo acabaste. Un papanatas se refiere y cree que la doble tributación, de la cual sería un sujeto un mexicano que envía remesas, está dentro de este acuerdo. No, secretario de Hacienda. No engañe a la gente. O sea, está tratando de meter este tema en el acuerdo, de doble tributación de empresas del Tratado de Libre Comercio. Por eso te digo que es un papanatas, sí. Pero bueno. Sí, porque esto es un asunto entre particulares, ¿no? Entre tu trabajador y su familia. A la remesa. Que hoy fue un tema importante desarrollado en la conferencia matutina. Y hay que reconocerlo, ahí van todos los partidos, inclusive de la oposición, pues reclamando esto. Pero la explicación de hoy, Mario, no, la dejó explicación mucho que es desear, patética, ¿no? La del secretario de Hacienda. A ver. Es una vergüenza que un secretario de Hacienda pues no conozca... No domine el tema, ¿verdad? No domine el tema, ¿no? Y esos temas que son realmente básicos. No sé si quieras que veamos el video. Vamos a ver el video, lo que explicó. Platicamos. Y ahorita nos dices qué quiso decir, ¿no? Le haces a la Rubén Aguilar, ¿no? Exacto. Lo que quiso, decir el secretario de Hacienda. Vamos a ver, esto sucedió tempranito en la mañanera. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Está que tiembla el hombre frente al micrófono. Porque a lo mejor lo están mandando a decir algo, ¿no? Sí. Todavía le voy a dar el beneficio de la duda. Pero a ver, México y Estados Unidos tienen un tratado para evitar la doble tributación. Correcto. ¿Y a qué se refiere ese tratado? Pues en México está General Motors. Y en Estados Unidos está General Motors. General Motors en México tiene ingresos y tiene utilidades y paga impuestos en México. Paga impuestos de las utilidades que tuvo y el resto lo manda a Estados Unidos. Bueno, pero esto que está mandando ya pagó impuestos. Entonces, el acuerdo de doble tributación es para que en Estados Unidos General Motors no pague estos ingresos que está obteniendo de México porque ya pagaron impuestos. Ahora, debo entender que el criterio de un ingreso es igual al de México en el momento que entra un ingreso a una cuenta bancaria. Claro, sí, efectivamente. De hecho, hay un ISR, ¿no? No es exactamente, no son los mismos porcentajes, hubo un tiempo que eran los mismos, pero en todo caso se hacen los ajustes. Pero esto es el acuerdo para evitar la doble tributación. Si ya pagué aquí, no pago en el lugar de destino. Exactamente. El papanatas del secretario de Hacienda, sí, te lo acabaste. Un papanatas se refiere y cree que la doble tributación, de la cual sería un sujeto un mexicano que envía remesas, está dentro de este acuerdo. No, secretario de Hacienda. Sí es una doble tributación, porque evidentemente el migrante que está trabajando allá, cuando se recibe su cheque, pues ya le descontaron el impuesto. El tax allá. El tax. Si le graban cuando él envía la remesa, obviamente sería un impuesto sobre otro impuesto, el mismo concepto de algo que ya pagó. Pero sería un contador, un fiscalista o un abogado de Estados Unidos el que tiene que invocar eso.
y el que tiene que pelearlo ante el IRS. Sí. Pero no tiene nada que ver con el convenio de doble tributación. No engaña a la gente. O sea, está tratando de meter este tema en el acuerdo, En el acuerdo, de y doble no es tributación de cierto. empresas del Tratado Así de Libre es. Comercio. Por eso te digo que es un papanatas. Sí. Pero bueno. Sí, porque esto es un asunto entre particulares, ¿no? para Entre tu trabajador y así su es. familia. Y en para México. que nos quede más claro. Claro. Tú imagínate que tú tienes tu cuenta de nómina y le depositas a tu esposa el gasto Ok. en una cuenta, ¿no? Y mañana Hacienda te dice, o le dice a tu esposa, Tiene que voy a pagar grabar impuestos. esos ingresos. Claro que no, porque esos ingresos que tú le estás dando ya fueron grabados cuando grabaron tu porque a salario. mí como salario ya me retuvieron el impuesto. Exactamente. El ISR. Entonces, estos ingresos ya no se graban. Ok. Si los grabaran, Es doble tributación. es doble tributación, pero hacia adentro. Digo, ni modo que esto viole el tratado de doble tributación. Del libre comercio. Del libre comercio. ¿Sí me explico? Es un papanatas. Qué bárbaro. O sea, se dedican a engañar. A lo mejor por eso estaba tan nervioso, porque él sabe perfectamente bien que esta relación entre un trabajador y su familia a través de una empresa de envío de dinero no entra dentro del No. acuerdo y le dijeron, tienes que Claro meterlo, que ¿eh? Exactamente. Seguro eso pasó. En el ejemplo que estamos dando para un residente o para un trabajador que está en Estados Unidos, pues es el mismo, él ya pagó impuestos. Hazte cuenta que la remesa pues es un depósito a la cuenta de cheques de su esposa. Sí. ¿Saben que he llegado a la conclusión, perdón que me salga un poquito de esto, que cualquiera de los analistas que están en Atypical seríamos mejores, ay, tú me meto, ¿no? Bueno, serían mejores secretarios de seríamos. Estado, Sí, no, haces seríamos bien en mejores decir. secretarios de Estado que lo que tiene Claudio Sheinbaum, ¿eh? O sea, vean de qué manera se acaba de derrumbar el argumento del secretario de Hacienda en unos cuantos minutos. Y en el momento que se derrumba, Mario, entonces está, digamos, imposibilitado México de que se grabe eso. Porque Sí. digo, entiendo que hay algún tipo de diálogo ya con Pues, digo, la Cámara de ya Representantes. hay algún ¿no? tipo de diálogo, no sé si lo puedan parar o no. Sí. Pero lo que yo estaría pensando, si tengo consulados en Estados Unidos, pues es armarla en grande, ¿no? Pues Yo una claro. vez me contrato un fiscalista, un contador gringo para empezar a hacer las impugnaciones que tenga que hacer. Muchos abogados le entrarían, ¿eh? Porque Bueno. es mantequilla, es Y eso sí cuchillo es- en mantequilla. Y ¿eh? eso sí es defender a mis connacionales. Pero no han dicho nada de que los consulados van a, No, bueno, pues, a a ver. ayudar a los... De una vez, a ver, contrátense a un fiscalista y vamos viéndole el tema, ¿no? Cómo vamos a hacer las impugnaciones, cómo hacer las demandas. Pues eso es ayudar. No estar así, pues es que vamos a hacer una marcha y nos vamos a movilizar. No, a ver, aquí hay acciones que sí se pueden hacer. Ahora, ¿qué puede suceder que no sería deseable? El tema como está propuesto ahorita en el Congreso de los Estados Unidos, pues evidentemente está propuesto como un impuesto. Pero imagínense, se los voy a cambiar. Imagínense que en lugar de un impuesto, Estados Unidos dice, bueno, como impuesto no puedo ponerlo, voy a imponer un derecho, derecho de supervisión. Ay, güey, ahí sí nos meten en un problema. Ahí sí lo ¿Por pueden qué? hacer. Ujú. Porque Estados Unidos puede decir, a ver, cada remesa que mandas a México, yo la superviso por el tema del financiamiento al terrorismo Sí, y el del lavado de dinero. Claro. Y él- está gastando dinero para esa Y el supervisión. supervisarlo me implica que gaste dinero, ¿no? Entonces, para recuperar ese gasto, pues resulta que te voy a poner un derecho, estoy pensando en voz alta, de $3, $4, Sí. no sé, por envío de remesa. Porque es mi costo para revisar que tu dinero sea legal y lo envíes Y sin es- problemas a México. Absolutamente viable. Hoy en México, los bancos ¿Qué? le pagan a la CNBB un derecho de supervisión. Es decir, la CNBB les cobra por lo que gasta para supervisarlo. Ok. O sea, el concepto existe. El concepto Poder existe. Cobrar un derecho porque son mis gastos de supervisión. Oye, si yo cuando mandas una remesa a México, a ti remesadora, te reviso la hoja verde, la hoja amarilla, la hoja azul, pues estoy gastando porque yo tengo que contratar a un güey que la revise.
Oye, Mario, y en caso de que sea un impuesto o un derecho, ¿no valdría la pena que sea cargado hacia las comisiones que cobran las empresas de envío? Bueno, porque pues, se llevan un lanal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo lo van a recaudar, ¿no? Tú puedes poner a que tu recaudador sea la remesadora. A ver, remesadora, dime cuántos enviaste y me tienes que dar el 5% porque es un impuesto. Como cuando con el IVA, Sí. ¿no? Que el que te lo cobra recauda por el gobierno. Al final entera o lo descuenta. Entonces sería una manera de recaudar. Sí. No hay que darles más ideas. Si es una barbaridad, internamente grabar impuesto con impuesto, pero con que le cambien el concepto, De impuesto a derecho, ya nos fregaron. Ya no sé. Fíjate que yo he visto en la estrategia, porque esto no es, yo no veo que sean ocurrencias de Donald Trump, son estrategias. Sí. Y lo que acabamos de ver ahora con China, dispone impuestos que van subiendo, llegan a 145%, China responde con 125%, se sientan en una mesa a negociar y separan los impuestos, están en cero por 90 días. Ahora. Digamos, es como una especie de cinturón que lo aprieta para poder lograr sentar a la gente a negociar. Yo no dudaría que este impuesto también sea un apriete al gobierno de Claudia Sheinbaum para lograr algún tipo de negociación o algún tipo de sí para poder hacer algo dentro del país. ¿Quieres que te lo quite? Necesito esto. O que incluso sea un complemento de las medidas para combatir el lavado de dinero. Claro. Porque todos sabemos que hay un componente de lavado de dinero en las remesas. Para no pelearlos, no te voy a decir cuánto, pero se habla de entre 15 y 20% de que las remesas que llegan a México y a otras partes del mundo, pues ahí traen un componente de narcodólares de lavado, ¿no? Hay un componente genuino, pero hay un componente pues no tan genuino. Entonces, que parte de esta estrategia de el financiamiento al terrorismo, el combate a los cárteles de la droga, o sea, también apretar por el lado de las remesas. Todo el mundo sabe que hay lavado de dinero con el tema de las remesas y quieran apretarle por ahí. Ustedes recordarán que en México hubo un tiempo que se aplicaba el IDE. Sí, a mí me pareció un buen impuesto. A mí también, ¿eh? Me parecía Yo no maravilloso. lo hubiera quitado porque grabas al mercado informal, ¿no? A las transacciones en efectivo. Bueno, figúrense que esto pudiera ser una cosa así. Y era un porcentaje manejable, Mario. 15% o 16% si te pasabas de cierta cantidad, pero sí, por abajo de esas cantidades que eran muy manejables, por ejemplo, para un mercader de la central de abasto, pues lo podías manejar, y así manejabas millones, entonces ya se iba más alto, pero vaya, terminábamos pagando todos impuestos, manejando depósitos en efectivo. Pues sí, es cuando querías sacar lana del flujo, pues para hacer algún tipo de elusión fiscal, pues finalmente acababas pagando algo de impuestos, ¿no? Yo creo que ese tema, pues mira, una cosa es envolvernos en la bandera, digo, finalmente hay que proteger a nuestros connacionales, pero en lugar de estas cosas, pues vamos preparando a este equipo, ¿no? De fiscalistas, de contadores, de lawyers, como dicen en Estados Unidos, pues para andar demandando si es que hacen esta aberración. Alguien escribía por ahí que hay muchos ingresos de los migrantes que no pagan impuestos, y me quedé pensando en los trabajadores del campo. Hay gente que trabaja en el campo, que llega inclusive con un anonimato porque los andan persiguiendo la justicia en sus países de origen, y no tienen nombre, es gente sin nombre, sin identidad, ¿no? Y pues le conviene al que está en el campo porque pues es mano de obra barata, que finalmente pues es más dinero que el que pueda ganar en México, y le da sus dólares pero en efectivo. Es decir, ahí en ese caso, ¿cómo poder grabar eso o cómo poder entender una doble tributación? Sí, a ver, ahí no está en el mapa, digamos, Sí, ¿no? eso no está en el mapa. No está en el mapa. Hay que ver, pues, tendríamos que tener el detalle de, por ejemplo, hay gentes, ¿no?, que pueden estar así, porque hay que recordar que en Estados Unidos, si tú aspiras, ¿no?, a tener, a regularizarte, a tener tu green card o hacerte residente, el pagar impuestos te ayuda. Es decir, en Estados Unidos tú puedes estar irregular, por no decir ilegal,
pero darte de alta en el IRS. ¿No? O sea, yo puedo estar trabajando sin documentos, Sí. pero sí me puedo dar de alta en el IRS para pagar impuestos. Sí, sí, Y el IRS no le puede decir a migración. Vaya, no pueden proceder. Son vivos los gringos, ¿no? Sí. O sea, no te acepto, pero si me quieres pagar impuestos, te ayudo. Y es relativamente sencillo, porque mira, todos los que tenemos canales en YouTube, ya sea en YouTube, en Instagram, pagamos impuestos en Estados Unidos. Sí. Y nos tuvimos que dar de alta. Y hacen un cotejo con la situación fiscal en México. Pero terminas pagándole Para el evitar impuesto. la doble tributación, Exactamente. todo depende de dónde esté tu matriz. Vaya. Desde hace tiempo, pues que estoy yo también pagando impuestos en Estados Unidos por la monetización de YouTube. Pero tuve que inscribirme a ese programa de impuestos, de taxes en Estados Unidos, pero me pidieron mi identificación fiscal de México. Claro. ¿Sí? Y entonces Claro. están las dos identificaciones ahí coexistiendo. Me calcularon un impuesto, que por cierto lo calcularon en función de una encuesta. Y entonces dije, no, pues a decir toda la verdad, ¿no? Y afortunadamente al decir toda la verdad quedé en el tabulador más pequeño, afortunadamente. Entonces, así es como lo hacen. O sea, sí se puede. Ahora, finalmente. claro, no es, digamos, no es la mayoría de las remesas, ¿no? Sí. Pero a ver, yo te voy a platicar lo que me pasó hace algunos